suceden por un exceso en la producción o excreción del mismo colesterol, es decir, en la gran cantidad de ingesta que vamos a tener y que este exceso en la producción o en la excreción, sobre todo de las sustancias que vamos a estar consumiendo, grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de yema de huevo, porque muchas veces en la dieta la gente te dice, no, si no como huevo, y entonces le dices, ¿cómo que no como? No, no como huevo, pero se echa 5 panes, se echa 5 helados, come mucha pasta, y hay muchos panes y postres y alimentos que tienen como base la yema de huevo, y ahí es donde se encuentran las grandes cantidades de colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que consumir el blanquillo como tal, sino sustancias que deben de buscar que digan que son bajas en colesterol, porque ese es uno de los factores. Descenso en la secreción de sales biliares y lecitina, y por una insuficiencia de producción de ácido quenoxedoico, que esto es lo que va a contribuir a que se precipite y comience a formarse más los cálculos, como decíamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son cálculos que se llaman pigmentados, que es otra variedad, es por un exceso en la bilirrubina libre. Entonces, por desconjugación de la bilirrubina conjugada con la bilis, por interacción de la sustancia como calcio y sobre que ayuden a precipitar los cálculos pigmentados de bilirrubina. Entonces, cuando nosotros veamos los famosos cálculos pigmentados, pues debemos de suponer, saber y adivinar o acertar que se tratan por un exceso en la bilirrubina libre, y había que ver cuál es el problema por el que se da. Los cálculos pigmentados puros se forman a partir de bilirrubina pura o de colesterol puro. Se presentan exclusivamente en la hemólisis, siempre en la vesícula. Entonces, grandes cantidades de hemólisis van a producir este tipo de lesiones. El tamaño de los pigmentados biliares son como si fueran granos de arena. De colesterol son de tamaño de una cereza, fíjense, es una forma. ¿Recuerdan cuando decíamos que había eso que le llaman lodo biliar? Eso se están refiriendo a que el contenido es muy acuoso y tiene gran cantidad de arenilla. Eso, cuando son de tamaño mediano, pudiera ser que sean pigmentados, y cuando son del tamaño de una cereza, que es un tamaño considerable, pues son de colesterol, o muchas veces podemos encontrar mixtos, cuando están como del tamaño de un huevo de gallina, que es una dimensión bastante grande y que generalmente tiende a ser único. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esto, amigos? No, doctor, todo bien. No. Son los síntomas. Ya les dije que esto se va a desencadenar, pues un día cuando se obstruye, cuando uno de estos cálculos obstruye ya sea el colédoco o obstruye la desembocadura de la vesícula, comienza a dar los síntomas y comienza a inflamarse la vesícula, y entonces comienza a dar los síntomas, y que generalmente, les decía, en un alto porcentaje es después de una dieta rica en grasas. Pues ese famoso, les decíamos ayer, el famoso taco placero, ¿no? Que les decía yo que tiene que llevar 3 componentes, que es pues leche, que tiene, o sea, derivados de la leche, que en este caso es crema o quesos. La otra es el aguacate, y la otra es pues las grasas como tal, chicharrones, o incluso pudiera haber ahí, ves que se ponen pues el famoso huevo duro, ¿no? El huevo hervido que se lo echan en el taco y se ponen a dar una taquiza sabrosa con un chile mordido, y para que amarre se compran ese bebida gaseosa mágica que le llaman Pepsi o Pepsi, ¿no? Y con eso se van a estar quejando, pues, de que cada rato les van a estar dando el dolorcito. ¿Y cuáles son? Dolor en hipocondrio derecho, en el epigastrio, el cual puede ser recurrente, agudo, de tipo calambre, sordo, y que puede irradiarse a la espalda o debajo del omóplato derecho. Puede empeorarse con la ingestión de alimentos grasos o grasientos. Se presenta pocos minutos después de las comidas, que era lo que les decía. Puede acompañarse de ictericia, fiebre, y otros síntomas asociados pueden ser la náusea, el vómito,
que generalmente es de contenido glerobiliar, acidez estomacal, sensación de plenitud, es decir, gas, flatulencia excesiva, indigestión abdominal, esa sensación de plenitud o meteorismo, que es por haber llenadura abdominal por gas, y ese es de color arcilla. Acuérdense de eso, es decir, las heces salen un poco pálidas. ¿Alguna duda en estos síntomas que quieran agregar algo? Amigos. Doctor, ¿tiene algún nombre, bueno, el signo de que se irradia hacia el hombro derecho? ¿O nada más es así? O sea, Ahorita vamos a llegar en el diagnóstico. Hay un signo ahí de Morphy, que es el que vamos a describir, y otros, como el apendicitis, que además quiero que tengamos presente los síntomas más característicos, que es dolor en hipocondrio del lado derecho, que pudiera y no irradiarse, que realmente es un dolor tipo sordo que va a estar ahí, y te dicen, mires aquí exactamente en mi costilla, y se agarran, y que generalmente va acompañado de náusea, vómito y esa sensación de plenitud. Es decir, sienten el abdomen extremadamente distendido y mucho gas. Entonces, esa distensión, pues irrita la serosa, te va a producir un malestar terrible, dolor casi en todo el abdomen, pero el dolor está acentuado, en la cual puede haber, a la hora de la palpación, podemos sentir el descenso o el crecimiento de la vesícula, y a la puño percusión, o sea, nosotros de darle golpecitos directamente a través de la palma de nuestra mano hacia el reborde costal, el paciente se queja de dolor. Y si tenemos suerte, podemos incluso palparla si es que su panículo adiposo no está tan grueso. Entonces, y el antecedente de la dieta y los antecedentes que pudiera tener, pues nos harían pensar y sospechar. Creo que esto no tiene mayor problema en sospechar que se trata de una colecistitis. ¿Cuál es la siguiente conducta? Pues primero es bajarle los síntomas. Aquí no hay ningún riesgo, ¿eh? Aquí no hay que observarla y nada. ¿Qué es lo que primero necesitamos? Pues atacar directo y comenzar a sacar los estudios de gabinete para ver si de una vez el paciente es sometido a un diagnóstico certero y a un tratamiento definitivo. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Cuáles son las complicaciones que en esta nos pudiéramos presentar? Una colestitis aguda, podemos emigrar a una colecitis crónica, podemos después emigrar a una colangitis, después a una coledocolitiasis, y pues incluso pudiéramos llegar a tener una pancreatitis, que eso sería verdaderamente complicado y que incluso puede comprometer la vida del paciente, ¿eh? No es un padecimiento tan benigno como uno creería, ¿eh? Como comparten la misma desembocadura del esfínter de Oddi, como veíamos, pues se puede bloquear el conducto principal pancreático, y entonces el páncreas comenzará a edematizarse, pues a crecer y dar una pancreatitis que en ocasiones no la podríamos controlar y el paciente fallece. Entonces, en ese orden van las complicaciones. Una colestitis aguda, mal controlada, mal manejada, nos puede condicionar, obviamente, una colestitis crónica y después una colangitis. Entonces, vamos a ver todos estos. Una colangitis, una coledocoditiasis y finalmente una pancreatitis. ¿De acuerdo? Vean ustedes, una colestitis aguda es aquella que se presenta, si es alitiásica, es decir, no hay cálculos como tal, porque a lo mejor más tenemos la arenilla, el famoso lodo biliar. Permítanme. Dígame. Sí, sí puede usted venir aquí. Si no se demora, voy a estar ahorita acá. ¿En qué tiempo llega? Sale, sale. Dígame. Bueno, ¿sí? Bueno, hay gente que llama y llama en horas que no deben de llamar. ¿No creen ustedes, amigos?
Sí, Doc. Sí, doctor, tiene razón. Pero bueno, entonces decíamos que una colecistitis podemos tenerla en un episodio agudo, podemos ser que el 5% solamente por lodo biliar y que va a ser la famosa alitiásica. Acuérdense que A, el prefijo A, es sin, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos afebril, ¿no? Que no tiene fiebre. Anorexia, ¿no? Que no tiene apetito, ¿no? Entonces, aquí esa alitiásica quiere decir que no hay litos. Y el otro 95% es aquella que se presenta por obstrucción. Bueno. Sí, doctor Bustamante. Sí, dígame usted. ¿Cómo está? Buenas tardes. Soy Juan Carlos Chacón. He sido paciente de usted y mi esposa también. Somos amigos, para que me identifique, amigos de Alberto Ventura y Sandra Ceballos. Y Sandra Ceballos es la hermana de su compadre Miguel. Ya. Ajá. Oiga, fíjese que mi esposa se lastimó un dedo de la mano. Sí. Se golpeó hace unos días y trae molestia. ¿Será posible la pueda ver? Sí, pero mire, un favor, si está cerca, yo voy a estar hasta un poco antes de las 2 aquí en el consultorio. Si quiere traerla de una vez, la veo, porque después voy a entrar a una cirugía y no sé cuánto me demore. Perfecto. Entonces, si quieren, vengan para acá y ahorita la veo. Vamos para allá. Órale, sí, gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Perdón, Bueno, esto vamos de regreso. Entonces, les decía yo que el 95% es por una colestitis, generalmente por una obstrucción, un doblamiento, principalmente por una obstrucción de la bilis, y la otra es aquella que le llamamos alitiásica. Y la otra presentación de colicitis es cuando ya es crónica y que es un episodio repetitivo que incluso la gente ya lo conoce. Cuando es la primera vez, la paciente se alarma, luego los pacientes, los familiares la llevan al hospital, incluso la pueden, se hospitaliza, la dejan en observación y demás. Pero cuando ya son episodios repetitivos, generalmente los pacientes ya saben que se les va a controlar y se van a su casa y pueden pasar años, meses, días, hasta que no tengan otro episodio y ahí se la llevan hasta que llega un día y se convencen de que pues deben de recibir tratamiento para que no se vayan a complicar. Entonces, esta famosa colestitis aguda, ¿qué es? Pues es la inflamación de la pared de la vesícula biliar y del revestimiento abdominal circundante, que puede causar peritonitis, muerte si no se da tratamiento adecuado. Eso es una realidad, ¿Por qué se da todo esto? Pues ya habíamos dicho que hay muchos factores, los hereditarios y demás, pero se cree y se dicen los expertos que aumenta cuando el consumo de alcohol es importante, la presencia de cálculos que existan ya en la vesícula o en el conducto cístico, infección bacteriana en el sistema de conductos biliares. Y aquí es bien interesante esto, porque se dice, y ustedes deben de saber mejor que yo, porque han llevado cursos de agentes y este tipo de cuestiones, que la vesícula biliar es un reservorio para ciertas bacterias. A ver, ¿quién recuerda eso? ¿Para qué puede ser reservorio la vesícula? Doctor, en general, más que exclusivamente la vesícula, en general pues se habla de la microbiota, ¿no? Y la presencia de una relación incluso simbiótica entre bacterias del tracto gastrointestinal y como productos metabólicos de estas mismas bacterias, dependiendo si es una microbiota, digámosle, buena o si ya hay disbiosis, que es que predominan las especies dañinas. Se da una relación con estos productos que pues aportan ciertos beneficios al cuerpo humano. Entonces todo el tracto gastrointestinal prácticamente está poblado de esta microbiota. Pero hay una bacteria o varias bacterias en particular que van y agarran como si fuera su alberca, se va así para que me puedan entender, se van directamente a la vesícula, sacan su mesa de reposo, sacan su pomo y se ponen ahí a brindar en las playas de la vesícula y se vuelve un reservorio, que normalmente no es un reservorio para estas. ¿Alguien recuerda o me puede decir qué bacteria es?
No, eso está en la luz del intestino. Podemos encontrar, pero no es la norma, porque fíjense bien que los ácidos biliares, la bilis en sí, pues produce quemaduras químicas. Entonces la bacteria que se va a meter ahí es porque verdaderamente es resistente. E. coli no es tanto, entonces pudiera, pero no llega, no es la norma. Hay una bacteria que incluso es un verdadero problema porque ustedes les dan tratamiento, sacan pues la identificación de la enfermedad como tal y se cura una semana, 2 y nuevamente vuelve a empezar con los síntomas. Estas bacterias es la famosa salmonela, que se detecta mediante las reacciones febriles. El paciente empieza con una salmonelosis, le das tratamiento, cede, y de repente a los 2-3 semanas comienza con otra sintomatología igualito, semejante, mandan las reacciones febriles y en lugar de disminuir, acuérdense bien que las reacciones febriles nos van a reportar la reacción de Wet-Felix para el famoso tifus o ricketsiosis, nos va a dar Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi, y que esas generalmente pues, son las que le dan al humano. Y la otra es la famosa brucelosis. Entonces, la brucela generalmente, cuando se hace crónica, se va a huesos, se va a columna, dando lo que se conoce como un síndrome febril en estudio que te puede ser secundario a unas reacciones positivas. La salmonela, pues ya saben ustedes que se va a caracterizar por cuadros diarreicos, ataque al estado general, dolor, intolerancia y que incluso puede llegar a la perforación intestinal. Pero cuando el paciente llega con los síntomas intestinales y ustedes diagnostican y mandan las reacciones febriles, y acuérdense bien que es la famosa reacción de Vidal, que la deben de recordar bien, esa famosa reacción de Vidal, cuando se hace positiva es cuando tiene la titulación en 1/160, cuando es 1 menos de 160 se dice que se está haciendo positivo, pero que todavía no es enfermedad. La reacción de Wet-Felix es aquella que se hace positiva a 1/40, y ahí ves que te encuentras titulaciones a 1/320, 1/80, enorme, ¿no? Que no solamente así tuviera una infección, sino la tiene doble la titulación. Entonces, doctor, pero tengo entendido que actualmente ya están en desuso las reacciones febriles, ¿no? O sea, ¿desuso por qué? ¿Cómo llegas al diagnóstico de salmonela? ¿Cómo obtendrías el resultado? Llega alguien, un paciente, y le dices, ¿tú tiene usted una salmonelosis o una fiebre tifoidea? Sí, porque tiene usted fiebre en picos, tiene diaforesis nocturna, ataca el estado general, no come, cursa con diarrea, se siente usted muy mal, plenitud, todo lo que hagas. Pero le dice, ¿qué cree? No le creo. No, pero no le creo. A ver, ¿cómo me lo puedes justificar? ¿Cómo lo comprobarías? ¿Quién dijo eso que está en desuso? Ay, perdón, fui yo. Pero bueno, no, creo que ahorita no podría darle la respuesta de cómo justificarlo. Solo ¿Qué te parece la referencia y me buscas un artículo en lo particular tú, mañana, donde me digas la utilidad, fíjate bien, la utilidad de las reacciones febriles como ayuda diagnóstica y la otra, la desutilidad de las reacciones febriles en el diagnóstico de tifoidea. Y la tercera que va a entrar en discordia sería, ¿con qué otro estudio pudieras comprobar que tiene salmonelosis? Porque fíjate que va a pasar una cosa. Hay pacientes que tienen seguro de gastos médicos, que se les llaman a estos los terceros pagadores, es decir, los que pagan. Llega un paciente que tiene seguro de gastos médicos, llega, ¿qué te gusta? Al Hospital Ángeles, y lo recibe alguien en particular, el doctor Pedrito, y agarra a la paciente y le dice, usted se va a quedar hospitalizada como marca la norma, tiene usted salmonelosis, tiene usted riesgo de que se perfore el intestino, se va usted a quedar 3 semanas hospitalizada por una salmonela, fíjense, y de repente dice, sí doctor, pues yo encantada, porque yo voy a ir a trabajar, pues me voy a quedar aquí disfrutando mis vacaciones en el hospital. Le comienza a dar tratamiento y va a hablar el patrón o los dueños de la empresa diciendo, bueno, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Por qué no viene a trabajar? Porque tiene salmonelosis y va a estar 2 semanas o 3 semanas en el hospital.
Y entonces van a llegar, ¿quién va a pagar? El seguro de gastos médicos. Llegan, ¿ustedes creen que los seguros de gastos médicos llegan y les dicen, pues tiene apendicitis, tiene salmonelosis, tiene colistitis? El seguro necesita pruebas para que puedan ellos ejercer el pago. No es nada más porque, pues tiene, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto cobraste? 10 pesos, tómalos, ahí está. No, te piden todas y cada una de las pruebas diagnósticas y además de comprobar el diagnóstico y cuando se puede, incluso con los estudios histopatológicos, O sea, tienes que mandar las pruebas al laboratorio para que le digas al seguro, vean, seguro Medline o Mafre o Nacional Provincial, todos los seguros que ustedes conozcan, va a llegar el ajustador, llega y les dice, a ver, usted es el doctor fulano de tal, sí, a ver, usted tiene una paciente así, que está hospitalizada así, ¿me puede mostrar sus estudios? Y si tú caes en una contradicción con ellos, porque ellos tienen asesores médicos, su intención de ellos es pues, la que ustedes deben de saber muy bien, que es tratar de no pagar lo que no deben de pagar. Es decir, ¿cómo sabe el seguro? Imagínate que tú trabajaras en el seguro y a ti el seguro te manda y te dice, mira, hay un doctor Bustamante allá que está metiendo una nota por 50,000 pesos. A ver, quiero que vayas a verificar si lo que dice él es verdad. Entonces tú vas a ir con toda la intención como parte de la empresa a tratar de no pagar. Es decir, este güey se está robando. ¿Cómo 50,000 pesos? A ver, ¿por qué? Entonces tú vas a llegar y vas a pedir todo. A ver, dígame, ¿cómo llegó al diagnóstico? ¿Qué tenía la paciente? Y para eso está el expediente. Y ahí en el expediente, oiga, usted puso aquí. Y entonces, ¿cómo podemos comprobar que tenía o que era candidata a una posible perforación? Que eso marca la literatura, porque la salmonela va ahí a causar estragos. Y a ver, ¿qué estudios le pidió? Y donde me agarran a mí en una contradicción o en un desconocimiento, mejor ni se los platico. Primero no van a pagarle a la paciente, no me van a pagar nada. Y después me van a boletinar diciendo que soy un fraude, que soy pues un extorsionador, ¿no? Y con justa razón. Es decir, este tipo no es médico. ¿Por qué es médico? Entonces, aguas. Entonces, a ver, regresando a la pregunta que me decías, ya son obsoletas, quiero que me digas, no lo que tú digas o lo que yo te estoy diciendo, quiero que me lo compruebes con una revisión, cuál es o no es la utilidad, y a lo mejor aquí todos aprendemos, a lo mejor me dices, ahora hay una reacción que se llama, una prueba especial que se llama Bustamantop, ¿no? Que se hace un frotis en la boca y detectamos que tiene salmonelosis, ¿no? Porque de eso se trata, todo es medicina basada en evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? No es lo que yo diga, es cómo se va a comprobar y cómo va a quedar en el expediente. No sé si me entiendan. Qué bueno que hiciste esa pregunta porque se prestó a que mencionáramos todas estas cuestiones que muchas veces se nos escapan. El quehacer diario en la medicina no es tan simple, ¿eh? Había que irse con pies de plomo porque la gente ya no está tan desconocida, o cómo se puede decir, tan ignorante de los padecimientos. Llegan y ya se leyeron su padecimiento en la página de los corazones rotos, en la página de las amas de casa, en la página de respuestas Yahoo, y en todas esas páginas que hay en internet. Entonces cuando llegan bien estimulados, Incluso les dices, le voy a dar ketorolaco, doctor. Pues si dicen que el ketorolaco tiene este efecto, tiene el otro, te quedas, ¿no? Oiga, le voy a dar, pero dice la literatura que no. O sea, ya llegan bien documentados. Entonces, el proceder no es tan simple. Entonces, sí, doctor. Pues hago la revisión porque sí, ese es un tema interesante. Digo, ahorita lo mencioné, siéndole sincero, porque sí, por ejemplo, en la parte de laboratorios, no sé, Micripara, se menciona, o lo he llegado a ver, no sé, con algunos médicos divulgadores de información a través de las redes sociales, pero tiene mucha razón. O sea, aquí lo que importa, en primera, cuestionar, y en segunda, la justificación, ¿no? Mira, tienes razón que tú me lo hagas saber, y no te estoy criticando, sino te estoy haciendo una observación, y quiero que no lo tomen como agresión. O sea, a mí me llama la atención, si hay algo, bueno, pues vamos a aprender todos, pero si no, pues vamos a aprender también. Sí. Ahora, muchas veces es un consejo que yo les doy. Cuando vean la fuente, es más, lo que yo les diga no me crean, vayan y chéquenlo,
porque no hay como tener la referencia. Y hay muchos, estos órganos de difusión, como les dices, que muchas veces son dirigidos para amas de casa, y se los digo con todo respeto, son dirigidos para gente que no sabe medicina. Y entonces es para que medio lo entiendan. Pero cuando se entra uno a alguien que sabe como ustedes, eruditos y conocedores de la medicina, entonces como que hay ciertas cosas que no checan, ¿no? Entonces eso, traten de ver o buscar páginas que hay de mucha calidad, porque miren, desafortunadamente el internet, pues es un internet, el gratis, pues, el que nosotros usamos, digo nosotros porque yo lo uso, es en el 95% de los casos que publican es fake news, ¿no? Como le llaman, puras fake, ¿no? Puras noticias falsas, ¿no? Y un porcentaje muy bajo son noticias buenas. Ahora, hay páginas muy buenas que esas son las que deberíamos usar, pero la mayor parte están codificadas o se pagan. Por ejemplo, una es el órgano de divulgación, por ejemplo, de UNAM, de la propia UAP, de la Biblioteca Central, de la Universidad Panamericana, pero en esas páginas generalmente nos metemos. Metemos el buscador y el buscador nos saca lo más popular, ¿no? Entonces, ahí en ocasiones podemos, ojalá y no sea eso, caer en errores, ¿no? Como por ahí, cuando yo estaba enfermo, había órganos de difusión que ya me habían sepultado 3 veces. Entonces decían, no, ya se murió, y hablaban hasta para dar las condolencias, y no, y pues yo seguía vivito y coleando, y véanme, aquí estoy. Y entonces así, ¿no? Como apenas sacaron una noticia, ¿no? Que uno de estos actores, que César Bono, creo que se llama, ¿no? Que ya lo habían sepultado y hasta lo habían velado, y el tipo andaba de parranda, ¿no? Entonces hay muchas noticias que no son tan reales, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado con eso. Regresando a la clase, acuérdense, esa es pregunta de examen nacional. La vesícula biliar se convierte en un determinado momento en reservorio de qué bacterias? Salmonella typhi. ¿De acuerdo? Eso no lo deben de olvidar. Es un reservorio que cuando hay niveles elevados de la bacteria en el organismo, tiene la afinidad de irse a la vesícula, y ahí resiste, y ahí puede dilatar siglos en la vesícula. ¿Cuál es la salvedad para que no dé comandos suicidas que estén mandando enfermedad? Pues hacer una colestectomía para evitar el reservorio, se quita y muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es regresando a esto. Entonces, decíamos, infecciones bacterianas en el sistema de los conductos biliares, pues principalmente por salmonella. Disminución de la circulación sanguínea hacia la vesícula biliar, fíjense bien, ¿eh? ¿Qué es lo que pudiera ocasionar una disminución en la circulación sanguínea en la vesícula? Pues muchos trastornos, entre ellos masas ocupativas, émbolos, trombos que estuvieran sobre todo sobre la circulación hepática, ¿no? Que pudiera estar, acuérdense bien que la disminución en la irrigación, el término médico le decimos sufrimiento, ¿eh? Cuando dicen, tiene sufrimiento de tejido, se están refiriendo a que tiene alteraciones en el llenado capilar, por ejemplo. Entonces, disminución en la circulación sanguínea a la vesícula biliar, pues por masas ocupativas, pues pudiera ser por tumores, pudiera ser por el mismo cálculo enorme que pudiera estar comprimiendo, que va a causar una falta de irrigación en la circulación y puede terminar necrosándose las paredes de la vesícula. Sedimento en la vesícula biliar, que eso también te puede causar una colicitis aguda, tumor de la vesícula biliar, tumor en el páncreas o en el hígado, que te puede dar todas esas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces con colecistitis litiásica aguda, que es decir, pues la formación de las famosas piedras, que es la inflamación aguda de la vesícula biliar causada por la obstrucción del cuello de la vesícula biliar o del conducto cístico por el cálculo, que esto es lo más frecuente que pudiera suceder. ¿Cuáles son los cálculos biliares? Pues que van a producir una obstrucción del flujo biliar, eso se entiende, y actuarían así como una válvula. Se mueve el cálculo, deja salir la bilis, se cierra, obstruye y hay todo el mecanismo obstructivo, ¿no? De las sales biliares a los tejidos, cuando no permite que
que fluya libremente, produce obstrucción de la mucosa, lo que va a producir irritación por los propios ácidos biliares, exposición del epitelio, inflamación de la mucosa, distensión vesicular, presión intraluminar aumentada, obstrucción linfática y venosa, que va a condicionar todo esto, pues una isquemia y por consiguiente una necrosis de las paredes de la vesícula, con el consiguiente salida del contenido y que nos puede causar una peritonitis biliar, ¿no? O una peritonitis química. Vean ustedes, esta es la famosa colestitis litiásica aguda. Cuando logramos quitarla, la podemos observar, vean cómo está congestiva, y en el otro lado vean esa vesícula, esas paredes, completamente necrótica, incluso tiene hasta la forma del cálculo, que era enorme, grande, que era un cálculo mixto, y que puede ser, como decíamos al inicio, del tamaño de un huevo. Fíjense que les voy a platicar de un caso, que tuve en lo personal, bueno, yo no, pero específicamente fue mi madre, que ella fue colestectomizada hace, pues, ¿qué les gusta? 15 años. Empezó con una colestitis aguda y conclusión le hicieron una colestectomía abierta, fíjense. Pero resulta, fíjense muy bien, que en ese tiempo hicimos una maniobra que normalmente no se hace. Mi madre empezó con dolor abdominal, localizado en hipocondrio derecho, hepatalgia y todo lo que ustedes ya hemos visto. Entonces, anorexia y demás, cuando me hablan mis hermanos y yo la reviso, digo, pues necesitamos un ultrasonido, y bueno, conclusión, pues evidenciamos la vesícula congestionada, edematizada, tenía un hidrocolecisto que le llaman. Bueno, hace 15 años, en el lugar donde estábamos, no había torre laparoscópica. Entonces, pues tuvimos que hacerla en forma abierta. Bueno, conclusión, a la hora que abrimos, llegamos, quitamos la vesícula y cuando ya la quitamos, sin ningún incidente, revisamos como es normal y, oh sorpresa, nos encontramos con que la apéndice estaba terriblemente congestiva. Hay por ahí escritos serios científicos que dicen que no se tiene que hacer esto en 2 tiempos, es decir, hacer una apendicitis y una colestectomía. Digo, una colestectomía y una apendicectomía, por el riesgo de infección. Pero sin embargo, pues ya estábamos ahí, pues con todos los riesgos, quitamos vesícula y quitamos apéndice. Bueno, pasó el tiempo y hace como 1 año y medio, poquito antes de la pandemia, bueno, un poco más, porque la pandemia tiene como 2 años y medio. Empezó mi madre con los mismos síntomas, ataque al estado general, anorexia, y se comenzó a poner ligeramente ictérica. Y entonces, pues ya no tiene vesícula, ¿qué habrá pasado? Tomamos un ultrasonido, ahora una tomografía, una angiotomografía, y oh sorpresa, tenía un cálculo gigante en el remanente que de la vesícula. A ver, déjenme revisar. Vean, ¿sí ven la presentación? ¿Sí la ven? Sí, doc. Sí, Bueno, aquí se hizo la colestectomía, aquí la quitamos. Se quedó este muñoncito, ¿no? Ahí se liga, se puso y se quedó este muñón. Por alguna razón, que es una incidencia baja, pero sí se da, en este riñón actúa como una pseudovesícula. Se comienza a dilatar, comienza a crecer, y se hace una dilatación, y se hizo como si una serpiente se hubiera devorado a un huevo. O sea, era el conducto con el cálculo enorme adentro. Entonces, ya había ataque al estado general y demás, pero era enorme, o sea, no era un calculito, era enorme. Entonces, pues mi madre ya no se cose el primer hervor, pues ya está grande mi mamá, tiene alrededor de 80 años. Entonces, el riesgo ya para someterlo a una cirugía, ¿no? Conclusión, le hicimos una CEPRE.
y llegamos a el cálculo. Fíjense que ahora hay una técnica que entras, acuérdense bien que la CEPRE, entras por vía digestiva, te metes al conducto y te metes, y luego, ya sea que destruyas el cálculo y lo jales para que se vaya por el intestino y liberes, pero ahora hay una técnica que cuando el cálculo es muy grande y el riesgo de que se pueda fistulizar o de que no tengas buenos resultados, entonces lo que se hace, le llaman ellos, se mete una prótesis, que es meter una cánula que lleva aquí una T y que la T se ancla acá, y metieron dos cánulas, una arriba del cálculo y otra abajo. Y entonces la técnica de ellos dicen, esas cánulas que tiene adentro, pues permiten primero que el contenido que está ahí drene, porque está obstruido. Va a drenar y los síntomas van a disminuir. Y el movimiento de las dos cánulas van a hacer que van a ir desgastando la piedra, no hay necesidad de sacarla. Y van a ver que se va a ir por vía digestiva y va a mejorar de maravilla. Pues nosotros todos incrédulos, pues adelante, ya estábamos en eso, pues adelante. Vean que a mi madre le fue muy bien. El cálculo, pues ahorita no hemos revisado, pero ya debe de estar disminuido. Pero lo sorprendente es que a los 15 minutos que le habían colocado esto, porque esto es por vía digestiva, es muy simple, a la media hora la dieron de alta y comenzó a pedir de comer. Y como no hay contraindicación, pues comió de maravilla y los síntomas habían desaparecido después de estar 2 semanas postrada. Entonces esto verdaderamente es sorprendente. ¿Qué opinan de eso? Entonces, esto es extraordinario. Entonces, a pesar de que se pueda hacer una colestectomía, el riesgo de la formación de cálculos pudiera ser en el muñón remanente o en el conducto, en el cístico, lo que quede. Entonces, aguas con eso, ¿eh? Porque muchas veces uno cree, ya se la quitamos, se acabó. No es cierto. Pudiera formarse a posteriori. Bueno, vamos a dejarle aquí. Mañana continuamos. Tengo una urgencia. ¿Sale, amigos? Sí, no se preocupe. Sí, doctor. Bueno, mañana seguimos con esto. Y bueno, por hoy han aprendido demasiado. Nos vemos mañana. ¿Sale? Buen día. Cuídense. Hasta mañana, Doc.